Yo quiero aclarar una cosa, porque no se trata ni de que, bueno, primero por tranquilidad de todos, ¿no? Yo casi todas las charlas que preparo, menos las de Santa Teresa, que no tienen nada que ver con este hombre, casi todas las cosas que yo digo, preparo o hablo, casi siempre, en el 90% de su contenido, son extractos de cosas del padre Raniero Cantalamessa, de quien soy absolutamente forofana. O sea, me gusta mucho, me llega mucho, me ha hecho mucho bien en mi vida espiritual, entonces pues le tengo mucho cariño, le quiero mucho. Es el predicador pontificio, como sabéis, y entonces es un hombre, bueno, por si acaso no lo sabéis lo digo, es un hombre de absoluta confianza en su doctrina y en sus planteamientos espirituales, ¿no? y dogmáticos, doctrinales. Entonces yo casi todas las cosas que explico o que preparo siempre busco en textos de Raniero Cantalamessa. Y esto del Magnificat que os voy a decir también os lo digo porque es un planteamiento bastante sorprendente, al menos para mí fue muy sorprendente, porque cuando yo empecé a leer esto del Magnificat, es que a mí una de las cosas que me pasa con el padre Raniero es que siempre dice cosas que yo nunca he escuchado antes, con lo cual vivo una perpetua sorpresa y muy bien, me viene muy bien, porque pues siempre en la vida espiritual es bueno y sano que te sorprendan, ¿no? Y él presenta el Magnificat como el canto del Adviento por excelencia, ¿no? El Magnificat, o sea, él plantea el tiempo litúrgico de Navidad, que empieza en el Adviento y, como sabéis, concluye después del bautismo del Señor. Concluye litúrgicamente después del bautismo del Señor, pero hay sitios en que se prolonga a modo de tradición, porque antes era así, hasta la fiesta de la presentación del Señor, hasta el 2 de febrero, ¿no? Y entonces él define el tiempo litúrgico de Navidad desde el Adviento hasta el 2 de febrero, basándose en 3 cánticos evangélicos, ¿no? 3 cánticos que están en el Evangelio. Uno es el Magnificat, que es el canto de María. Otro es, con el Magnificat define el Adviento. Lo que es la Navidad propiamente, desde el 24 de diciembre hasta la Epifanía, él lo glosa apoyándose en el cántico evangélico de los ángeles, en la noche del nacimiento del Señor, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, que también cantan los ángeles en el Evangelio. Y la tercera parte, desde la Epifanía hasta la presentación, se sirve del cántico de Simeón, que también rezamos todas las noches, ¿no? Ahora, Señor, según tu promesa, ¿no? Esos 3 cánticos que están en el Evangelio, los utiliza para explicar el misterio de la Natividad del Señor, desde el Adviento hasta la presentación. Y yo he cogido ahora pues el Magnificat como canto de María en el Adviento, porque además hoy es sábado. El sábado es el día que la piedad popular consagra a la Madre de Dios, a la Virgen. Es primer sábado de mes, que es un sábado más marcado para ella, más así como el primer viernes es para el corazón de Jesús, en preparación al corazón de Jesús. El primer sábado tiene el matiz de preparación al corazón de la Virgen, que también es herido, como es herido el corazón de su hijo. El corazón de una madre también es vulnerable, ¿no? como lo es el de Jesús. Y además es primer sábado del Adviento. Y María es una de las figuras más importantes en el Adviento, porque es la que más conscientemente esperó, ¿no? Ella esperaba lo que ya tenía en sí, pero todavía lo tenía en germen, le estaba dando vida, y esperaba la venida total de Jesús, el nacimiento, el momento de poder darlo a luz, en el sentido de no solo de darlo a luz, de traerlo al mundo, de alumbrarlo, sino que de verdad con él dar luz al mundo y alumbrar al mundo, porque Jesús es la luz del mundo. Y ella es la única que en su momento, en ese momento histórico, ella es la única. José participaba, por supuesto, pero nadie como ella supo ni vivió la inminencia de la llegada de Jesús, ¿no? La inminencia de su nacimiento. Y entonces el Magnificat, que es el cántico de María, es un cántico que en el Adviento pues tiene un montón de sentido. El Magnificat canta y celebra la venida del Mesías, ¿no? No solamente la venida inmediata del momento histórico en que cantó María, que era el nacimiento del Mesías, sino también canta la venida del Mesías al final de los tiempos, la venida escatológica, la del final, que es lo que la Iglesia canta sirviéndose del cántico de María. Cuando nosotros cantamos todos los días en vísperas el Magnificat, lo que estamos cantando es nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra esperanza, porque va a venir.
y estamos esperando a que venga. Entonces, como estamos esperando y esperamos con gozo que venga, la Iglesia lo canta. Se sirve del cántico de María para expresar su gozo por la llegada, ¿no?, del Mesías. Canta esa alegría, pero no tanto en relación a la persona misma del Mesías que viene, sino en relación con la historia de la salvación. Porque si os dais cuenta, María, que estaba en este pueblo escogido por Dios, ella era hebrea, era judía, era un miembro de este pueblo escogido por Dios, pues como todo el pueblo escogido, esperaba la venida del Mesías. Y de alguna manera, más o menos, unos conocían mejor, otros peor, ¿no?, como nos pasa a los cristianos, pero conocían las profecías y conocían lo que estaba anunciado y lo que había de suceder. Y como todo su pueblo esperaba, el pueblo escogido vivía en un continuo adviento, siempre estaban esperando, siempre estaban esperando. Y entonces ella, cuando canta, lo que hace es repasar de alguna manera toda la historia de su pueblo, toda la historia de la salvación. Y ella canta en su Magnificat el cumplimiento inmediato, que eso que han esperado durante tanto tiempo ya es inminente, ya va a suceder en breve, porque ella lo sabe y es portadora de ese gozo, porque es portadora de Jesucristo, es portadora del que esperaba, de la promesa de Dios. Más que la persona del Salvador, lo que ella canta, más que referirse a Dios, lo que ella canta es el acontecimiento de la salvación, el que está en el centro de su atención. Es lo que en la Biblia se llama, en la Biblia y en teología se llama el Kairos, que es el tiempo nuevo que Jesús ha venido a traer, ¿no? El tiempo nuevo que se instaura. Nace Jesús y empieza una era nueva, en todos los órdenes. Materialmente el tiempo se empezó a contar antes de Cristo y después de Cristo. En el punto en que Él nace, hay un antes y un después en la historia, ¿no? Pero no solamente en la historia material, sino que es un tiempo nuevo en todos los órdenes. Sobre todo, tenemos que pensar que al intentar meditar y reflexionar el Magnificat, que es la idea que yo tengo para el día de hoy, y concluiremos con la vigilia, es que intentemos meternos en la persona de María y entender lo que ella cantó como ella lo cantó, desde su corazón, desde lo que ella estaba viviendo, ¿no? Estamos cantando a la salvación en su estado naciente. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nosotros vemos el Magnificat, la historia de María, el nacimiento del Señor, los acontecimientos previos a ese nacimiento desde la perspectiva de 2000 años, ¿no? Entonces es muy difícil que nos pongamos en lo que de verdad sucedió y cómo lo vivió ella. Pero es importante que hagamos ese esfuerzo, ¿sabéis por qué? Porque nadie vivió ese misterio como lo vivió en su seno y darle a luz por la maternidad en sí, que por supuesto eso la tuvo que marcar de una manera única, ¿no? Sino porque a ese hecho físico y material de tener un hijo, de gestarlo y de darlo a luz, ella se le añade que era una persona, que es lo que se celebra hoy, única en la historia, porque estaba plena de Dios. O sea, los obstáculos naturales que todos tenemos en nuestra relación con Dios, que vienen de nuestro pecado original, pues nuestras tendencias negativas, nuestras limitaciones, nuestras pobrezas, nuestros pequeños egoísmos, como lo queramos llamar, ella no lo tenía. O sea, ella no tenía ningún impedimento, que nosotros sí tenemos, para gozar de Dios, vivir de Dios y vivir en plenitud. Cuando decimos que María está llena de gracia, plena de gracia, porque en ella no hay sombra de pecado ninguno, pues lo que estamos diciendo es que es la persona absolutamente abierta a Dios, absolutamente disponible a Dios. Entonces, vivir el misterio de la encarnación como ella lo vivió, no solo en su dimensión física y material, que eso fue privilegio exclusivo de ella, ¿no? Nadie ha vuelto a dar a luz al Hijo de Dios, eso fue de ella. Pero al margen de esa realidad, espiritualmente, ¿cómo vivió ella esa venida de Jesús y esa llegada de Jesús y esa irrupción de Dios en la historia del hombre? Ella fue plenamente consciente, nosotros muy parcialmente, porque tenemos nuestro pecado original que nos impide cosas, pero es que ella no tenía ese impedimento. Ella fue plenamente consciente de lo que suponía
que en la cadena de la historia, imaginaos la historia como una cadena con muchos eslabones, ¿no? Y que en un momento dado de la historia Dios decide hacerse eslabón de esa cadena, integrarse en la historia humana. Dios deja de estar en el cielo, en lo puramente espiritual, en lo intocable, en lo inaccesible, y de repente se hace tangible, se hace uno de nosotros, y le podemos ver, tocar, escuchar, hablar con Él. ¿Cómo vive ella eso? Porque ella sabe perfectamente, es plenamente consciente de que ese que Él lleva en su seno, que ella lleva en su seno y que pronto va a nacer, a pesar de las apariencias que pueda tener cuando nazca, a pesar de las cosas externas que sucedan, ella, por su fe, porque María vive de fe, María no lo sabía todo, ese es otro de los errores, que como era inmaculada lo sabía todo, no, eso sería si hubiera sido omnisciente, no, ella no tenía pecado, pero no lo sabía todo, ella fue peregrinando en la fe como cualquiera de nosotros. Otra cosa es que su fe fuera mucho más limpia y mucho más luminosa que la nuestra, porque no tenía las trabas propias del pecado, ¿no? Pero ella tuvo que creer, y ella sabe que ese niño que lleva en su seno y que pronto va a dar a luz, que pronto va a nacer, es el Mesías, es el esperado, es Dios. O sea, ella es plenamente consciente de eso. Otra cosa es que ante el misterio ella adora y calla y aviva la fe, porque muchas cosas tampoco las comprendería, ¿no? O sea, como para nosotros llevamos 2000 años la historia del cristianismo oyendo decir que Dios se ha encarnado en el seno de una mujer, ha nacido y tal y cual, ¿vale? Entonces, iba a decir que nos parece hasta normal, que de normal no tiene nada, pero ya estamos acostumbrados a oírlo y no nos sorprende. Pero intentemos meternos en la mentalidad de una mujer judía para la que Dios ni siquiera se puede nombrar, porque poco menos se considera una blasfemia nombrar a Dios, es el innombrable. Entonces le llaman de 1500 maneras, menos Dios. Está prohibido utilizar el nombre de Dios, le llaman Yahvé, Adonai, que Adonai es algo parecido a Señor. Cuando lo traducimos al castellano lo suelen traducir como Señor, pero no es una traducción exacta. Adonai es mucho más que Señor, es algo así como Señor, pero con un tono muy grande de majestuosidad, ¿no? Señor, pero no cualquier Señor, un Señor muy Adonai. Y lo más que le llaman, que ella lo dice en el Magnificat, es Kadosh. Kadosh es una palabra que significa el santo. Cuando decían el santo, era la manera más alta que tenían de nombrar a Dios. Bueno, pues si ni siquiera son capaces, no que no sean capaces, sino que no conciben el poder nombrar a Dios, porque Dios es tan grande que es innombrable, porque ante la majestad de Dios se sobrecogen. Acordaos de la escena del Sinaí, cuando Dios entrega la ley al pueblo. Fueron no sé cuánto tiempo de truenos, de tormentas, una cosa que causaba pánico natural, ¿no? Y cuando Moisés va al encuentro de Dios y vuelve, Dios quiere hablaros y ellos le dicen, no, que no nos hable Dios, que moriremos, háblanos tú, porque tenemos miedo. O sea, tenían pánico a Dios, tenían temor a Dios en el mal sentido de la palabra temor, ¿no? Era un temor más que reverencial, era pánico. Entonces, sí, Dios puede ser que sea bueno, pero que no se acerque porque nos sobrecoge. Ese es el concepto que un judío tenía de Dios. De hecho, en el templo, el Sancta Sanctorum, donde estaba lo más sagrado de Dios, que era la ley, no podía entrar más que una persona una vez al año. Y allí no se acercaba a nadie. Entonces todo era como muy misterioso por ese temor reverencial, ¿no?, a Dios. Y María es hija de ese pueblo y cree en ese Dios, no le han contado nunca otra cosa de Dios. Sí, bueno, que es justo, que es santo, pero está muy lejos porque es Dios. Y de pronto la obra de Dios consiste en que ella es escogida por Dios como instrumento, y en su seno ese Dios del Sinaí terrible empieza a existir y empieza a crecer como un niño. El acto de fe que tuvo que hacer la Virgen tuvo que ser
pues propio de ella, claro, ella lo pudo hacer. Yo no sé si los demás nos hubieran dado de sí la fe y la capacidad, porque ella iba a decir, pero vamos a ver, ¿cómo el incontenible, el innombrable, el que no se puede concebir, el que no se puede pensar, yo lo voy a concebir en mi seno? Lo voy a llevar dentro de mí. Lo voy a contener yo, lo que los cielos y la tierra, el universo entero, al que no pueden contener el universo, lo voy a contener yo. ¿Por qué pudo existir el milagro de la encarnación? Por supuesto, por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Pero por la fe de María. Si ella no hubiera creído, y creer significa fiarse de Dios con los ojos cerrados, si ella no hubiera creído, la encarnación no hubiera sido posible. Porque solamente a la gracia de esa vocación y a la gracia de ese momento, de esa voluntad de Dios, de ese acto de Dios, pudo ser porque ella correspondió a esa gracia. Si no hubiera correspondido a esa gracia, a ese llamamiento, la encarnación no hubiera sido posible. Ella acogió ese don, acogió esa gracia y con su fe la hizo posible. O sea, cuando decimos que María concibió el Espíritu Santo, es absolutamente cierto, pero no es menos cierto que concibió por su fe y la gracia del Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu Santo secundada con su fe. Si no hubiera sido por la fe de María, la encarnación no hubiera sido posible, por mucho que el Espíritu Santo, si tú a la gracia de tu vocación y la gracia de su vocación era concebir a ese hijo, no hubiera correspondido, no hubiera sido posible. La fe de María nos da a Jesús desde el mismo instante de su concepción, porque ella le acoge en fe. ¿Y por qué insisto tanto en que le acoge en fe? Porque le acoge sin entenderla. Pues iba a decir el 90% de las cosas que había dicho el ángel. Sí, yo me lo creo y me fío de Dios, pero no entiendo bien lo que me ha dicho. ¿Cómo voy a tener un hijo si estoy dispuesta a hablar con José, pero no convivo con él? Por último le dice el ángel que no se preocupe, que el Espíritu Santo va a venir, la va a cubrir con su sombra y va a concebir un hijo. Y dirá ella, pues vale, porque, a ver, las respuestas se las trae. Ella pregunta cómo podrá ser esto y la respuesta es como muy aclaratoria. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Pues vale, ya no pregunto más, que sea lo que tú has dicho, que venga el Espíritu Santo, que me cubra con su sombra, que ese niño empiece a existir en mí, pero entender, ella no entiende, y será grande. Y ella se miraría a sí mismo y miraría a su humilde casa, y será llamado Hijo del Altísimo, y heredará el trono de David, su padre. Y ella, pues bueno, yo soy la esclava del Señor, en el sentido profundo de la palabra esclava, que haga conmigo lo que quiera, pero porque yo me fío de Él y le pertenezco, soy su esclava. Pero me fío de Él significa creo firmemente en lo que me dices y le doy carta blanca para que haga conmigo lo que quiera, pero no significa que yo entienda lo que está pasando, ni lo que pueda pasar, ni lo que esto pueda traer en mi vida, ¿no? Y ella, por su fe, ese niño, empieza a existir en su seno, la salvación de Dios nos es dada y empieza un tiempo nuevo. La fe de María, la entrega de María, el abandono en Dios de María, porque ella era consciente de lo que podía suceder. De hecho, conocemos el relato posterior, ella se va, vuelve, José no sabe nada. Ella no puede explicar, porque ¿cómo cuentas esta historia? ¿Quién se la va a creer? Y ella conocía que la ley de Moisés autorizaba perfectamente a que muriera apedreada, porque si estaba desposada con José le debía fidelidad. Si esperaba un hijo que no era de José, le estaba dando a entender a cualquiera que había sido adúltera, y su marido tenía derecho a repudiarla y a llevarla a la plaza pública y a que fuera apedreada por todo el mundo. Ella sabe que se está exponiendo a eso, lo sabe perfectamente porque conoce la ley, pero se fía de Dios y dice, bueno, si Dios ha empezado esto, lo concluirá, y calla, se fía y permanece en silencio. Y es Dios quien se ocupa de explicarle a José de qué va la historia, porque el pobre José también. Tú vas a ser padre adoptivo, bueno, hasta ahí vale, pero del Hijo de Dios.
Pues José efectivamente no estaba concebido sin pecado, tenía pecado original, la única que fue concebida sin pecado fue ella. Pero dice el Evangelio que era un hombre justo, luego era un hombre santo, bueno, infinitamente bueno, para poder asumir todo aquel fregado sin asustarse. Aquello era para cogerlo con pinzas, ¿no? Y decir, bueno, lo mismo, yo me fío de Dios y me fío de esta mujer buenísima que Él me ha dado. Y me dicen que tengo que ser padre adoptivo del Hijo de Dios, que es el que ella lleva en su seno. ¿Y cómo voy a ser yo padre adoptivo del Hijo de Dios si yo soy un pobre hombre que me gano la vida haciendo chapuzas en un tallercillo? Pero me fío de Dios y si Él lo dice, ¿será que lo puedo hacer? Y así fue. O sea, así de simple. Si Él lo dice, ¿será que lo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a cuidar yo al Hijo de Dios si casi no sé? Pero si Dios me ha dicho que lo puedo hacer, pues será que lo puedo hacer, aunque a mí me parezca que no. Y se fía y entrega su vida a cuidar los dos seres humanos más importantes que han pisado este suelo, que son el Hijo de Dios y la Madre de Dios. Y Él está ya pues al servicio de ellos, cuidándoles, sirviéndoles en lo que pueda, ¿no? Y haciendo un papel que yo muchas veces lo pienso y digo, pobrecito, porque teóricamente era el cabeza de familia, pero en el ranking de la gracia era el tercero de la cola. O sea, porque primero era Jesús, después era María y después era José. De hecho, en las ejaculatorias se decimos Jesús, María y José. José era el último y sin embargo, de cara a la galería era el primero porque era el cabeza de familia. Y él, pues, se abandona, se deja y no hace aspavientos, no dice, ay, no, yo no puedo, yo no soy digno, esto es mucho para mí. No. Pues bueno, pues a mí me han dicho que les cuide, a mí me han dicho que les quiera y a ello me dedico. Y de hecho, el Evangelio no dice nada más de él. No vuelve a nombrarle, no sabemos más. Todo lo demás es por la tradición y porque se deduce que en el momento en que ya no se le nombra, pues debió de morir. María se debió de quedar viuda relativamente pronto, se queda viviendo con su hijo. Todo eso lo sabemos por tradición y por deducción lógica. Pero no se le vuelve a nombrar porque su labor y su entrega fue en la sombra. Sin embargo, le fue confiado lo más importante, ¿no? O sea, cuidar de las dos personas más amadas de Dios, de los dos seres humanos más amados por Dios que ha habido en este mundo, que han sido Jesús y María, ¿no? Y este es José. Pero bueno, volvemos al Magnificat. Cuando María canta, que todo esto lo he dicho para que intentemos entender en qué contexto y desde dónde y desde qué situación fue cantado el Magnificat, ¿no? Cuando María canta, María nos ilumina porque presenta a Dios y al mundo desde una nueva luz por causa de la venida del Mesías. María es la primera en mirar a Dios y al mundo con esa nueva luz que trae el Mesías y que ella lleva desde dentro de sí. La primera alumbrada por Jesús. Antes que alumbrar María a Jesús, es Jesús quien alumbra con su luz a María, la ilumina desde dentro y por eso ella canta, ¿no? Y entonces empieza a cantar desde esa iluminación interior que tiene, que le hace ver a Dios y al mundo de una manera diferente. Y esto es como si... es como si cuando María llega a visitar a Isabel y Isabel le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Dichosa tú porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Pues María inmediatamente no se queda en sí, sino que su reacción es decirle a Isabel, no soy yo, es el Señor, ¿no? O sea, todo esto que está diciendo, dichosa tú porque has creído, no, la dichosa no soy yo. Sino, si soy dichosa no es porque yo he creído, sino por lo que Dios ha hecho conmigo. Y entonces ella empieza a cantar, ¿no? Es como si la vida de María, por su pureza, por su integridad, por su simplicidad en el sentido de su fe absoluta, ¿no? Inquebrantable en Dios, es como la fe de María, la vida de María era como una superficie de agua, como un lago terso, ¿no? Y de repente es como si Isabel, al decir eso, hubiera tirado una piedra en el medio del lago y al caer una piedra en una superficie de agua así, empiezan a tener lugar una serie de ondas que se van expandiendo, ¿no?
Pues es como si hubiera hecho eso en el corazón de la Virgen. Tira esa piedra ahí y entonces ella rompe a cantar. Y ese cántico que María cantó en Carem, en presencia de su prima, en ese momento, las ondas de esa primera piedra siguen perdiéndose en la inmensidad de la historia. El cántico de María no ha cesado desde ese momento. O sea, es algo... Y nosotros, 20 siglos después, 21 siglos después, seguimos recibiendo las ondas de ese primer canto de la Virgen, ¿no? O sea, esa explosión de gozo y de júbilo no fue solo en ese momento. Históricamente fue en ese momento, pero en el curso de la historia sigue estando ahí, sigue repercutiendo, y a nosotras nos llega ese gozo de la Virgen. Y, por ejemplo, en todos los advientos, la Iglesia todos los días en vísperas, hoy de una manera especial, como que nos ponemos en sintonía para recibir esas ondas otra vez y cantar al unísono con ella, ¿no? No fue algo que sucedió en un momento y sucedió, no, sucedió en el tiempo y en la historia, pero las consecuencias, la repercusión nos sigue llegando a nosotros. El Magnificat es, en cuanto al contenido, un nuevo modo de mirar a Dios y un nuevo modo de mirar al mundo y a la historia. Porque lo que cuenta de Dios no lo había contado nadie antes que ella, ¿no? Las palabras que utiliza son palabras muy conocidas para el pueblo judío, porque son un conjunto de expresiones y de alusiones a toda la historia del Antiguo Testamento, a toda la historia de la salvación. Ella cuenta lo que está viviendo apoyándose en la tradición de su pueblo, en lo que ella ha conocido, ¿no? Y cada palabra, pues, si vamos viendo el Magnificat despacio, cada palabra condensa una historia, un acontecimiento de la salvación, un personaje, una profecía. Ninguna de las palabras del Magnificat está hueca ni está vacía. Todas son alusiones a la historia de la salvación, a lo que el pueblo espera, ¿no? El Magnificat resume una gran parte del Antiguo Testamento y anuncia también una gran parte del Nuevo. En el Magnificat se contienen como en germen y en un primer esbozo las bienaventuranzas evangélicas que más tarde Jesús nos anuncia. En la primera parte del cántico, la mirada de la Virgen se posa en Dios, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y ya a partir de ahí empieza a mirar, deja de mirar a Dios en sí y empieza a mirar a Dios en el mundo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, ya deja de centrarse en sí y empieza a mirar al mundo, a lo que sucede alrededor. El primer movimiento del Magnificat es hacia Dios. Dios tiene la primacía absoluta sobre todo. Dios es lo primero y lo único en la vida de María, y lo deja dicho. María, en cuanto Isabel la saluda, no tarda en responder a ese saludo, pero no entra en diálogo con los hombres, con las criaturas, ¿no? En este caso con Isabel, ¿no? Que es la que le ha dirigido el saludo, sino que ella va directamente a Dios. O sea, María no se queda en sí misma o en Isabel, sino que salta a Dios. Esto muchas veces a nosotros nos falta, ¿no? Cuando hay algo bueno en mi vida, no seamos tan tontos, ¿no? Si hay algo bueno en mi vida, de quedarme a ras de tierra diciendo qué estupendo es todo, qué bien lo hacemos, qué guays. No. Si hay algo bueno en tu vida, lo que sea, inmediatamente tenemos que dar el salto. No soy yo, es el Señor, ¿no? Maravillas ha hecho en mí el Poderoso. Esta maravilla ha hecho en mí, la que sea cada una, que se lo aplique. Es que es uno de los pasos rastreros, ¿no? O sea, en vez de elevarnos y volar, que es lo que hace María, ante una alabanza vuela y se eleva, nos quedamos a ras de suelo y nos perdemos. O sea,
en vez de proyectarnos a Dios, nos quedamos en nosotros mismos. En el Magnificat ha quedado plasmada para siempre. Esto es muy importante porque el problema nuestro, sobre todo las monjas, aquí como rezamos el Magnificat todos los días, al final rezamos el Magnificat o el Padre Nuestro, cosas impresionantes, pues bueno, esto es una limitación humana, hay que contar con ella, pero tenemos que vigilar pues de una manera muy monótona. O sea, tenemos que tener cuidado porque la monotonía es una peste, porque al final hace que te acostumbres a todo, incluso a lo que no hay que acostumbrarse, ¿no? Entonces, todos los días rezamos el Magnificat en vísperas. Bueno, pues sí, el Magnificat se reza en vísperas. Es que, a ver si nos centramos bien de lo que estamos diciendo. Porque, bueno, ahora mismo en este momento sí somos muy conscientes de lo que es Magnificat y a veces, según lo lees estas cosas, te dices, ¡hala! Y yo sin enterarme, 25 años rezando el Magnificat todas las tardes. Porque en mi crisis, digo, he estado 25 años repitiendo como un loro el Magnificat y no me enteraba de la Virgen. Sí, bueno, es el cántico de la Virgen y, en fin, dando gracias al Señor porque tal, pero hasta ahora no me he enterado de muchas cosas después de 25 años. Más vale tarde que nunca, que dice el refrán. Pero también pedir la gracia y pedirla unas para otras de no acostumbrarnos, ¿no?, a las grandes cosas, porque la monotonía es un peligro todos los días, pues funciona un Magnificat más, ¿no? Entonces, en el Magnificat, es por lo que os he dicho esto, ha quedado plasmada para siempre una experiencia de Dios sin precedentes y sin parangón en la historia. Nunca nadie ha vuelto a cantar una cosa así, porque nunca nadie antes ni después ha vuelto ni volverá a vivir una cosa así. Lo vivió María, porque fue escogida para ello, y el cántico que le brotó de esa experiencia es único, como única fue su experiencia. Entonces, el hecho de que yo lo cante todos los días no significa que yo tenga derecho a hacer de algo único pues una cosa monótona, aburrida y no es un día más. Pues bueno, que habrá que contar con que mi fragilidad me llevará a despistarme, ¿no? Pero yo tengo interés, he hecho el propósito, no sé si lo cumpliremos, pero bueno, el Señor sabe que tengo esa voluntad de que cada vez que yo cante el Magnificat lo cante con esa conciencia de que está cantando el hecho más grande y más importante de la historia, que es que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Y no lo estoy cantando yo, sino que lo está cantando la mujer que lo vivió más íntimamente y en primera persona, porque en ella sucedió eso, en ella sucedió que Dios se hiciera hombre. Entonces, cómo lo canta ella y cómo lo expresa ella es único, único en la historia, único el canto y único el acontecimiento, todo es único. Entonces, pedirle a Dios la gracia, porque eso tiene que ser una gracia que Dios me conceda, de no acostumbrarme a algo tan grande, aunque lo diga 24.000 veces al día, no acostumbrarme, ¿no? Porque vamos a ver, y volvemos a lo de siempre, creer en Dios, pues cada uno a su manera, según las diferentes religiones, todos creemos en Dios. Pero que Dios se haya hecho eslabón de cadena en la cadena de la historia humana, que Dios se haya hecho hombre, eso no lo ha hecho ningún Dios más que el nuestro. O sea, Alá es un único Dios y creen en Alá los que le adoran, los musulmanes. Perfecto. Pero Alá está en su mundo y a su bola. No está aquí. Los judíos creen en Dios, en el mismo Dios que el nuestro. Es el mismo Padre de Jesús. Pero también está a su bola y en su mundo. Ni siquiera se le puede nombrar. Pero es que la novedad más grande del cristianismo es que ese Dios inmenso, infinito, se ha metido en mi harina y está aquí mezclado conmigo. Y le toco todos los días. Y le como todos los días, ¿no? Eso es lo más grande. Y en el punto y hora en que eso sucede es un momento único de la historia que cambia el curso de la historia de todos los hombres, creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes. Los no creyentes no se lo creerán, pero la venida de Jesucristo cambió la historia. Aunque tú no creas en Él, ha cambiado la historia. Y eso no lo puede negar nadie porque es objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando esta mujer vive eso y canta eso, significa que este cántico es un cántico también
único en la historia e irrepetible. O sea, la grandeza del Magnificat pues es proporcional a la grandeza de quien canta, ¿no? Y a la grandeza de lo cantado. Y yo no me había dado cuenta de esto, os lo digo con toda sencillez, hasta hace muy poco tiempo, cuando he estado preparando todo esto. Y dice, es que no es un cántico más, es que es el cántico de la historia más grande, de lo más grandioso que ha pasado en la historia, y cantado por la protagonista. Por la protagonista de esta historia, que es ella, ¿no? En quien sucede. El hecho de que una realidad divina, la que sea, irrumpa y se asome en el horizonte de una criatura puede producir dos cosas, dos sentimientos contrapuestos, más que dos cosas, dos sentimientos. Uno de temor, de sorpresa, de pasmo, y otro de amor. Dios se presenta a María como un misterio tremendo, porque es Dios, y al mismo tiempo fascinante, pero misterio, no comprendido en todo, aceptado y acogido, pero no comprendido. Tremendo por su majestad y fascinante por su bondad, ¿no? Pero una de las cosas más bonitas es de la encarnación, al menos para mí, es que María no controla la situación. María se entrega, María se abandona y se deja arrastrar, se deja llevar. A nosotros nos suele pasar lo contrario, que queremos tener todo en perfecto control. Y cuando ya lo tenemos todo controlado y entendido, decimos que vale, quitamos el primer paso. Y si no, no. Es como el burro cuando se sienta, echa las patas delante y por más que tire el otro, se de riñones y el burro no se mueve, ¿no? Pues a veces, perdóname la expresión, somos muy burros con respecto a Dios, porque no queremos, nos cuadramos y no hay manera, ¿no? Y ella no tiene nada controlado, pero se lanza al vacío de algo que no comprende, simplemente porque se fía completamente de Dios, ¿no? En el Cántico de María lo más relevante es cuando dice, una de las expresiones más relevantes de cómo ella concibe a Dios y cómo nos lo presenta es cuando dice que su nombre es santo. Su nombre es santo. Es una palabra que envuelve todo eso que ella no comprende, ¿no? Él es santo y como Él es santo, Él sabe. Es tratado con infinita confianza, por un lado, cuando le llama mi Salvador, que en el lenguaje de un judío eso era osado, es decir, que Dios es mi Salvador, no el Salvador del pueblo, sino ella dice mi Salvador, y como una realidad benévola y amable cuando se refiere a Él como mi Dios. Utiliza durante el cántico en varias ocasiones los posesivos, ¿no? Mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Ese mi en una mujer miembro del pueblo escogido indica la intimidad de la relación de María con Dios y de cómo se fía de Él, ¿no? Hasta dónde llega su confianza. El conocimiento de Dios, y María lo ha tenido, porque esa invasión del Espíritu Santo que tuvo que tener lugar en la encarnación, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y la cubrió con su sombra, pues tuvo que provocar en María lo que nos provoca siempre a nosotros, a cualquiera, el contacto con Dios. Si tú tienes una experiencia gratuita de gracia de Dios y en un momento dado tienes un contacto con Dios más estrecho por una gracia X, el primer resultado de cualquier persona que se acerca a Dios es automático, o sea, les pasa a todos los santos y todo el mundo que lo cuenta la misma historia. Es una percepción clara de la propia pobreza, de la propia pequeñez. Cuando tú te ves ante Dios, tienes un contacto estrecho con Él, lo primero que te queda claro es quién es Él y qué soy yo. O sea, es que es lo primero que te salta a la vista. No porque Dios venga a humillarte para decirte eres una birria, no.
es que eras una virgen pero no te habías enterado, hasta que te han iluminado y de repente dices, uy, soy una virgen, y te dicen, noticia fresca, mira tú. Hasta ahora no te habías enterado, pero no es porque es que yo antes no era así, no, eras así, siempre has sido así, es que no te habías enterado, que es distinto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el día que te enteras, pues hay gente que acaba hecha polvo, traumatizada, no, si es la propia realidad, solo que hasta ahora tú no lo sabías y ahora de repente lo sabes. No es que te hayan achicado, es que tú vivías creyendo que eras mucho más grande de lo que eres en realidad, y lo que ha hecho Dios ha sido acercarse a ti, no con intención de chafarte, que Dios no es así, sino que si se acercan toda su grandeza, toda su majestad y toda su luz, porque Dios es la verdad y nos pone en la verdad cuando nos ilumina, pues de repente Él ha venido a acercarse a ti, a estar contigo, no a chincharte ni a decirte que eres una birria. Pero es que es inevitable que ante ese deslumbramiento y esa luz clarividente y esa verdad de Dios, de repente digas, uy, qué canija soy. Y no pasa nada. No has mermado, es que simplemente te has enterado de quién eres de verdad tú, ¿no? Y a María, de alguna manera, le pasa eso. Si cualquier pequeña gracia de Dios, dices, uy, qué birria soy, la gracia inmensa de Dios, que vino a cubrirla con su sombra e invadirla totalmente para que Dios empezara a ser hombre en ella, le hace tener una percepción clarísima de su pequeñez, pero con una paz inmensa y un gozo inmenso, porque precisamente por esa pequeñez que ella percibe en sí, Dios es grande, ha estado grande con ella, ha hecho maravillas y viene en camino, está dentro de mí, está en mi seno, está creciendo, ¿no? Ella, cuando percibe su pequeñez, no se agobia, lo canta, y lo canta feliz y gozosa, ¿no? Está encantada de la vida. ¿Por qué? Porque María vive en la verdad, ama la verdad y vive en la gracia. Entonces, descubrir que es pequeña no le genera ningún trauma ni ninguna pena, canta de gozo, porque precisamente porque soy pequeña, Dios me quiere, ¿no? Y ella dice que es pequeña, siendo como era, que de pequeña no tenía nada, pues calcular cómo somos los demás. Microscópicos, no. O sea, lo siguiente. Pues si ella dice que ella es pequeña, cuando estaba plena de gracia y sin pecado, pues los demás mejor no preguntamos, ¿vale? Nos quedamos tranquilos sin saber, ¿no? El conocimiento de Dios provoca, por reacción y contraste, una nueva percepción y un nuevo conocimiento de una misma, ¿no? Y del propio ser, que es el verdadero. Y tenemos, ¿qué tal Padre Cantalamesa? Y yo lo he buscado, cómo se ve María a sí misma bajo la luz divina, como os acabo de decir, como pequeña, y habla de humildad, porque humildad aquí significa realmente pequeñez y bajeza, no alude a la virtud de la humildad. La humildad es su sierva, a veces nos vamos a la idea de la virtud de la humildad, no, ella no lo dice en ese sentido. Cuando dice humildad, hay otras traducciones magníficas que dicen la humillación de su sierva, ¿no? La humillación de su esclava. Significa pequeñez, que somos, o sea, esa percepción de la propia pequeñez de María no está hablando de la virtud de la humildad. Se ve también como sierva y se percibe a sí misma, a mí esto me parece precioso, como una pequeña nada a la que Dios se ha dignado mirar. Es la percepción que María tiene, ¿no? Yo soy una pequeña nada y Dios me ha mirado. Entonces, siendo una pequeña nada y no siendo digna de nada de eso, Él me ha mirado y yo estoy feliz y por eso canto, ¿no? Entonces yo hago la siguiente transposición. Si María, que repito, de pequeña no tenía nada, aunque ella se veía pequeña, es la mujer más grande y la criatura más perfecta, ¿no? Porque Dios se fija en ella, que si no se fija en ella, ¿en qué se iba a fijar? Pero bueno, si Dios se fija en ella, está feliz y canta, yo digo, lo transporto a mí y creo que lo podéis transportar cada una a vosotras mismas. ¿Cómo tendremos que cantar nosotras, que de verdad somos nada, cuando Él se ha fijado en cada una? Si María cantó, nosotros tenemos 24.000 motivos más que María para cantar, porque lo nuestro sí que es pequeñez absoluta y nada de verdad. Entonces, si ella estaba agradecida, es difícil, pero a la Virgen deberíamos ganarle nosotros en gratitud. Porque si para ella fue una condescendencia de Dios que se fijara en ella, pues con lo nuestro no ha sido condescendencia, ha sido súper archimega condescendencia, mirarnos a nosotros, ¿no? Y entonces ella no se amarga, no se entristece,
no se angustia, ella canta agradecida a lo que Dios ha hecho con ella. Pues mucho más agradecidas tenemos que cantar todas nosotras, ¿no? Nada se nos ha dado porque nos lo debían, sino que todo nos lo han dado gratis. Todas las gracias que hemos recibido han sido gratis. Por eso se llaman gracias, también. Por eso se llaman gracias, porque son gratis. Que a estas horas de la mañana no coordino mucho. Pero todo han sido regalos de Dios sin esperar nada a cambio. Si correspondemos a las gracias por nuestro propio bien, no porque Él espere nada a cambio, ni se vaya a apuntar ningún tanto con que nosotros correspondamos. Las que nos apuntamos tanto somos nosotras, ¿no? En la medida en que correspondamos. Y luego el Padre Canta la Mesa cita 3 ejemplos de 3 personajes que hablan de estas experiencias tumbativas de Dios, ¿no? Uno es Isaías. Isaías 6, 5 y siguientes es cuando Isaías tiene toda esa visión de Dios y el pobre acaba asustadísimo diciéndose: ay de mí que soy un hombre de labios impuros. Pues porque cuando tú ves la grandeza de Dios cerca percibes tu pobreza, ¿no? Percibes tu pequeñez. Luego también cita a San Francisco, que cuando se encontró en un momento dado cara a cara con Jesús en una experiencia muy íntima, fue cuando formuló eso de ¿quién eres tú, Jesús, y quién soy yo? ¿No? Pues, y por último, San Agustín, en los soliloquios, en el libro segundo de los soliloquios, también ante la grandeza de Dios formula eso que es tan bonito, a mí por lo menos me parece precioso cuando dice: Señor, que te conozca a ti y que me conozca a mí, ¿no? Que te conozca y que me conozca. ¿Por qué? Pues porque ese conocimiento de Dios y de lo que yo no soy, de que Él es el que es y yo soy la que no soy, pues al fin es la verdad. Y la verdad es lo único que a la larga nos hace felices y nos va a liberar, ¿no? Ver a Dios como es y verme a mí como soy. Y ahí descansar. Porque es que lo que se dice hace un momento, las cosas son como son. No es que de pronto me he dado cuenta ahora y me dan 250 males. Que no, que esto no es nuevo, porque es que no te enterabas, pero esto está siendo así hace mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el día que te enteras no es como o sea, es un gran día, porque es el mejor día de tu vida, en el fondo, cuando ya te enteras de verdad de quién eres y dónde estás respecto a Dios, pero como que no te dan muchas ganas de celebrarlo de primeras. Luego a lo mejor a la larga sí, ¿no? Pero vendrá y dices: vaya rollo, que bien estaba yo antes viviendo en la ignorancia. Y dices: sí, esconder la cabeza debajo del ala y mirar para otra parte es una cosa muy didáctica, muy instructiva y muy útil. O sea, seguir viviendo en la mentira, seguir viviendo engañado, ¿no? O sea, seguir no viviendo, seguir medio soñando por los mundos de Yupi. Alicia en el País de las Maravillas, pues así. Es que yo soy estupenda. ¿Qué persona? ¿No sabéis qué personaje tenéis al lado? ¿Qué talentazo? ¿Qué santidad? Esta soy yo. No se va como no. Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, Alicia, le falta el conejo, ¿no? Porque todo el mundo generalmente más suele pasar eso, que los que están a nuestro alrededor suelen ser más gracias que nosotros mismos. Y el día que Dios te concede la gracia, porque repito que es una gracia, de caer en la cuenta de lo que de verdad eres, pues casi nadie lo agradece, aunque sea gracia. Hombre, también suele pasar que cuando uno recibe esa gracia no suele ser que te llegue una carta tranquilamente que te explica la situación, sino que te enteras de la situación dándote la corta del siglo, metiendo la pata hasta el zancajo. Entonces, claro, en ese contexto no está uno para dar gracias a nadie, ¿sabes? O sea, está uno, bueno, a ver si se molesta o qué hago, ¿no? Pero a la larga, cuando pasa en cierto tiempo, después sí se da gracias a ellos. Yo creo que sí, 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 pues sí.